Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una nueva semana con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. El francés Jorgan Couchinet y la portuguesa Francisca Peselko fueron los ganadores del Pro Tagazu Bay, prueba con categoría 3000 puntuable para el Qualifying Series Europeo 2024-2025. Entre la nutrida representación española en Marruecos, destacó el resultado de Yanire González Echavarri, que lograba el segundo puesto, ascendiendo a falta de una prueba hasta el puesto séptimo del ranking europeo. First Light de Jonas Hill muestra el longboard de una comunidad local en la costa norte de España, donde se documentan varias sesiones al amanecer en este lugar tan especial que mira hacia los picos de Europa. It's a really good destination. You'll be in board short and you'll get barrels. So cut my life in. El alemán con residencia en Fuerteventura, Tim Elter, recibe una llamada de su entrenador Didier Pittier para volar hacia un destino africano que mantiene en todo momento en secreto. Con la producción de Scott Peters, Full Throttle ofrece un trepidante resumen de la actividad del surfista hawaiano Eli Olson en eventos locales de primer nivel y baños libres con una alta carga de exigencia. Leilani Circle nos muestra el día a día de Clay Marzo en su playa preferida en Maui. El surfista hawaiano posee un talento especial para ver las olas de una forma diferente, ya sean derechas como izquierdas. A pesar del paso de los años desde su estreno en 2017, el sudafricano Jordi Smith publica en abierto Just Now, con el objetivo de que quien la vea se anime a surfear. Un clip con la edición de Dane Staples. Considerada para los surfistas californianos como la reina de la costa, Rincon es una derecha larga y de calidad que sin necesidad de estar grande te ofrece la posibilidad de maniobrar hasta que te duelan las piernas. Will Dean disfrutó de su 16 cumpleaños viajando a Hawái, Indonesia, El Salvador y terminando la fiesta en Outer Banks, su hogar en Carolina del Sur. Sin duda, los 16 fueron un buen año para Will. Con esta celebración nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las noticias e imágenes más destacadas en el mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.